¡Viva! Bueno, muchas gracias por estar aquí. Caña le hemos dado 4 años, ahora hay que echarlo. Bueno, yo sé por qué estáis aquí. Estáis aquí porque nos habéis escuchado con mucha claridad durante estos años y nos habéis dado un gran respaldo en esta tierra, en Almería, todas las veces que habéis tenido la oportunidad de hacerlo. Y sé muy bien por qué lo habéis hecho. Lo habéis hecho porque habéis visto en Vox a una alternativa preocupada por la sed de Almería y por la seguridad de Almería. A una alternativa preocupada por el campo. A una alternativa preocupada por vuestros productos, porque pudierais competir, porque pudierais regar, porque pudierais prosperar. A una alternativa preocupada por la seguridad en vuestras calles. A una alternativa que distingue perfectamente lo que es la inmigración legal del que viene a trabajar codo con nosotros y a levantar nuestra tierra, de la inmigración ilegal que trae la inseguridad a las calles y a la que llaman los políticos y traen las mafias y las ONGs cómplices. Y no nos vamos a llevar a ningún engaño. No estáis aquí por personas, no estáis aquí por siglas, estáis por principios y por intereses legítimos con los que nosotros nos hemos comprometido y a los que nosotros no vamos a fallar. El 23 de julio tiene que ser un día magnífico. Hemos presentado 2 mociones de censura contra este gobierno. No podemos ahora quejarnos porque nos han convocado a las elecciones en un día que viene mal, con la peor intención. Todo eso es verdad, pero da igual. Es tan importante lo que nos jugamos que tenemos que conseguir que el día 23 de julio sea un día de un cambio histórico para España, para su unidad, para la libertad de los españoles y para la prosperidad de nuestro pueblo. Porque el 23 de julio termina una legislatura suicida. Termina la legislatura de la mentira y de la traición. De la mentira a los españoles, especialmente a los votantes socialistas a los que Pedro Sánchez mintió de una manera flagrante. Hasta el último día que habló en la pasada campaña electoral, hasta ese viernes, para el siguiente lunes hacer exactamente lo contrario. Y eso le ha convertido durante estos 4 años en presidente del gobierno, sí, pero en presidente del gobierno ilegítimo. Porque no se puede sostener un gobierno sobre la mentira al propio pueblo. No se puede tolerar que la mentira presida la acción política, que la mentira presida las campañas electorales y que la mentira presida el día a día de los gobernantes. Y este también es el gobierno el que concluye de la traición. Porque este gobierno no es como nosotros. Nosotros estamos aquí para defender los intereses del pueblo español, para defender los intereses de todos los españoles, vivan donde vivan, tengan la extracción social que tengan, sean del color que sean del sexo que sean y sean de la orientación social que sean. Estamos aquí para defender los intereses del pueblo español en su conjunto. Y eso no lo puede decir el gobierno de Pedro Sánchez, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el Congreso de los Diputados en un mercado persa, donde ha subastado la soberanía de los españoles al mejor postor, después de la mentira, y ha sostenido el gobierno vendiendo nuestro Código Penal, vendiendo nuestra soberanía y rindiendo el futuro de los españoles al separatismo golpista de Cataluña, al terrorismo de ETA y al comunismo que no había estado en un gobierno en España desde hacía 80 años. Esa mentira y esa traición por sí solas convierten a Pedro Sánchez en un personaje que debería estar inhabilitado para tener un cargo público e inhabilitado como gobernante. Y desde luego lo estaría directamente y habría presentado la dimisión en cualquier país de nuestro entorno después de tan gigantescas mentiras y de tantas trampas. Pero además termina la legislatura del ataque a las libertades de los españoles, en todos los órdenes. Lo padecimos durante ese estado de alarma inconstitucional en el que a los españoles se nos suspendieron todo tipo de libertades ilegalmente por parte de este gobierno. Lo hemos padecido con leyes como la ley trans,
Fijaos si esto es importante, que ha supuesto la dimisión de un gobierno, del gobierno en Escocia, precisamente porque esas leyes han servido para que algunos delincuentes cambien de sexo y acaben en cárceles de mujeres. Y eso es lo que ya está a punto de pasar en muchos lugares. Una ley de memoria que desde la política pretende decirnos lo que tenemos que pensar. Y además pretende decirnos lo peor de todo. Cómo tenemos que querer o respetar a nuestros propios abuelos en función, o bisabuelos, porque mirad que es vieja esa guerra de la que tanto les gusta hablar. Cómo tenemos que quererles o respetarles en función del bando en el que luchasen en una triste guerra civil entre españoles. Un gobierno que ha intentado que los historiadores no puedan hablar, que los ciudadanos no puedan hablar, a los que les amenaza con penas solo por ejercer su libertad de expresión. Un gobierno que ha atacado la libertad más básica de los padres, intentando arrebatar la patria potestad para decidir cuál es la educación que queremos para nuestros hijos. Lo han hecho de muchas maneras. Aquí, por suerte, no habéis tenido que padecer lo que es la imposición de una lengua regional, pero sí padecéis lo que es el adoctrinamiento ideológico y padecéis lo que es la entrada de los lobbies en los colegios enviados por los ayuntamientos, enviados por las diputaciones, enviados por los gobiernos autonómicos, que les dicen a los profesores: tenéis que salir para que los niños estén cómodos hablando con nosotros, y cuando los niños se quedan a merced de los lobbies, a los niños, a edades tempranísimas, a edades inaceptables, se les dicen cosas que los niños no tendrían que oír, se les dicen cosas inaceptables, se les roba su inocencia y se les corrompe. Y se les dicen cosas que si cualquiera de nosotros escuchásemos que un extraño le dice a nuestros hijos por la calle, reaccionaríamos muy mal y probablemente de una manera no legal, porque es inaceptable hasta qué punto se ha arrebatado a los padres la libertad de educar a sus hijos. Promovido no solo por esas lunáticas que han estado ocupando el gobierno y que dicen que los hijos no son de las familias, que deben ser del Estado. Nosotros, los que queremos a nuestros hijos, somos los primeros que pensamos que los hijos no son propiedad, no son una propiedad, no son una cosa, son personas con dignidad, y lo son desde que están en el vientre materno. Tenemos mucho más claro que esas lunáticas, que los hijos no son propiedad de nadie, que son personas que merecen el respeto a sus derechos humanos, y que los padres y las madres que los hemos traído y que los queremos más que ningún partido político, que ningún Estado y que ningún grupo de lunáticas, queremos lo mejor para ellos y vamos a decidir cuál es su educación sin permitir que ningún politicucho de 3 al cuarto nos arrebate lo más precioso que tenemos, que es a nuestros hijos su felicidad y su inocencia, que también es lo más precioso que tiene cualquier sociedad. Solo por estas cosas, el ataque a las libertades durante el estado de alarma, el ataque a la libertad de expresión y conciencia de los españoles con una ley de memoria democrática, le llaman, y el ataque a la libertad de los padres para educar a sus hijos, todos en este gobierno tenían que estar inhabilitados para ocupar cualquier tipo de cargo público. Pero también deberían estarlo por la sumisión al globalismo, por la sumisión a ideologías y a propuestas y agendas que nadie ha votado, que no llevan a unas elecciones o las llevan de tapadillo, pero que jamás han sido capaces de someter a consulta del pueblo español, como esa Agenda 2030, dictada por poderosos muy lejos de nosotros y obedecida por los políticos españoles e impuesta a machamartillo a nuestro campo, a la ganadería, a la agricultura y a nuestra industria. Una agenda que nos empobrece, una agenda que perjudica a los de siempre, a los más débiles, a los más desfavorecidos, a las clases medias. Una agenda que, entre otras cosas, sirve para que haya infraestructuras hidráulicas en Marruecos pagadas por Europa, mientras Almería pasa sed, mientras Murcia pasa sed, mientras el Levante español pasa sed. Y vuestros impuestos van para que al final se destinen a aquellos que nos hacen la competencia desleal con productos que no respetan ningún tipo de condición fitosanitaria que a vosotros os exigen con vigilancias absolutamente ineludibles. Y termina la legislatura de la ruina con unos impuestos que son absolutamente abusivos, que impiden salir adelante a las familias, a los autónomos, que tienen que pagar unas cuotas que constituyen un robo, porque autónomos con pequeñísimos ingresos pagan cuotas que son criminales directamente, que deberían sonrojar a cualquier político, que deberían no permitirles ni salir a la calle.
Y no solo eso, unos impuestos que luego ¿para qué van? Sí, muchas veces van para los servicios públicos. Para servicios públicos importantísimos, como la sanidad, como la educación, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que luego no equiparan ni reconocen su gran labor. Pero muchas veces los impuestos van a un gasto político inaceptable, a ideologías perversas, a ministerios que no deberían existir, y se va por un sumidero el fruto del esfuerzo de los españoles. Robado a una sociedad que lucha, que se levanta, que trabaja, por unos políticos sin escrúpulos, que una vez que han extraído lo mejor de esa sociedad, se lo gastan de una manera que constituye un insulto. En primer lugar, porque la mayor parte de las veces tiene carácter ideológico. Y al final sufren los de siempre, y se mantienen incólumes también los de siempre. Los poderosos, los sindicatos, las patronales, los partidos políticos, las asociaciones ideológicas, como las mafias del tráfico de personas, en que se han constituido algunas asociaciones que son financiadas por el Estado y que son las responsables de la inmigración masiva que después trae la inseguridad a las calles. Un gobierno que ha traído la ruina con impuestos y gasto político inaceptable, condenándonos a una deuda pública que es una gigantesca losa para las futuras generaciones, pero que además se atreve, en un momento de sequía, a volar las presas. No sabemos si porque se lo manda la Agenda 2030 o porque las hizo Franco. Y que se dedica a dinamitar centrales térmicas en un momento en el que las facturas de la luz y del gas no pueden ser pagadas por las familias. Hoy mismo decía el Banco de España que un 10% de las familias españolas ya no tiene dinero ni siquiera para pagar los gastos básicos. Tengo la impresión de que igual es más que un 10%, porque estamos en la calle, hablamos con todos vosotros y sabemos que hoy las familias a final de mes tienen que decidir cuál es la factura que no pagan. Un gobierno que ha condenado a los jóvenes a la ausencia de futuro y quiere a cambio comprarlos con migajas. De nuevo con el robo a sus padres, con unos bonos culturales para videojuegos, de esos que luego dice Macron que son culpables de los incendios de Francia. Lo ha dicho, lo ha dicho. Un gobierno que quiere llevar a los jóvenes de vacaciones al Interrail. Quizá ya tenía pensado convocar las elecciones y ha querido que los jóvenes estén lejos porque la mayoría votan a Vox. Y un gobierno que ahora se le ha ocurrido que va a dar 20.000 euros a los jóvenes. Es decir, un gobierno que no tiene escrúpulos para comprar votos con el dinero de los españoles. La compra de votos está ahí. El gran fraude en la política española está ahí, en que los políticos se atreven con los impuestos de los españoles a intentar comprar los votos. He leído según venía que la cómplice del líder de la manada, la señora Díaz, ha dicho que iba a dar también 200 euros a las familias por hijo, creo que era así. De nuevo, utilizando el dinero para comprar votos. Que haga como en Hungría, donde las familias que tienen más de 3 hijos no pagan el IRPF de por vida. Que hagan como en un país serio en el que no hay paro, como un país que defiende sus fronteras, como un país que respeta a su pueblo, como un país que defiende su cultura. No, aquí todo es regalar, los políticos a regalar el dinero de la gente. Y termina el gobierno de la inseguridad. El gobierno que ha traído la inseguridad con la inmigración ilegal, este es un hecho ya incontestable. No hay más que abrir las noticias, ver los titulares y ver las propias estadísticas del Ministerio de Interior. Y yo quiero hablar con toda claridad. Cuando hablo de inmigración, a pesar de la asquerosa manipulación de muchos medios de comunicación, distinguimos muy bien entre la inmigración legal y ordenada en función de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de adaptación de los emigrantes, y lo tenemos muy presente cuando hablamos de nuestros compatriotas de Hispanoamérica, y por otro lado esa inmigración ilegal, masiva, condenada a jugarse la vida por culpa de las mafias del tráfico de personas y de las ONGs, y condenada también a la falta de futuro, a la delincuencia y a la vez condenando a nuestro pueblo y a los barrios más degradados y a los barrios más humildes a la inseguridad. Distinguimos perfectamente, aunque después se nos cuelguen todos los sanbenitos que veis que se cuelgan. De hecho, siempre lo digo, no sé cómo estáis aquí, después de lo que se dice de nosotros, después de lo que se dice de todos vosotros. Un gobierno que ha condenado a la inseguridad a las mujeres, que se ponen pegatinitas de feministas y simbolitos y banderas moradas
y que ha puesto en la calle a casi 2 centenares de violadores y ha premiado con rebajas de condenas a más de 1000 de ellos. Ayer buscaba la tasa de reincidencia en las violaciones. Solo encontré un estudio, supongo que habrá más, y decían que un 20% de los criminales sexuales, cuando salen, vuelven a ser detenidos, juzgados y condenados. A saber cuántos de los otros se libran por un tipo de delitos que se cometen siempre a escondidas. Pero claro, también decía el mismo estudio que solo 1 de cada 5 mujeres que han padecido una violación la denuncian. ¿Eso qué significa? Eso significa que el líder de la manada, Pedro Sánchez, y su cómplice, Yolanda Díaz, y las otras 2 psicópatas a las que en este momento han querido apartar, han puesto en la calle a individuos peligrosísimos que con toda seguridad van a volver a atacar a mujeres y a violar a mujeres. Y cuando eso ocurra, porque eso va a ocurrir, ¿quién va a asumir las consecuencias? ¿Dónde va a esconderse Pedro Sánchez? ¿Dónde va a esconderse Yolanda Díaz? ¿Dónde va a esconderse Irene Montero? ¿Cómo van a resarcir a esas mujeres, a esas familias? ¿Van a seguir con su falta de escrúpulos? ¿Con la cabeza tan alta? ¿Y apretando la mandíbula? ¿O van a asumir responsabilidades esos que no deberían tener legitimidad y deberían estar inhabilitados para tener un cargo público después de haber convertido a España en un país más peligroso para las mujeres, después de haber permitido que en España se multiplique la tasa de violaciones y que las calles se llenen de personajes siniestros? Pues ya sabéis lo que van a hacer. No van a hacer absolutamente nada. Durante estos días se hablaba del problema de ese multiculturalismo que los progres nos han impuesto durante años, supongo que porque mola mucho en los titulares y porque deben pensar que el multiculturalismo es ir al último restaurante libanés de moda en una gran capital. Pero el multiculturalismo, para mucha gente, es la degradación de sus barrios de siempre. Es que sus hijos no puedan salir a jugar a los columpios, que sus abuelos no puedan sentarse en el banco en el que siempre estaban tranquilamente, que las abuelas no puedan charlar en la puerta de casa con otras amigas, que las puertas de las casas no puedan permanecer abiertas como lo estaban no hace tanto tiempo. Eso es lo que representa el multiculturalismo, que es una palabra muy bonita, que parece la pluralidad, pero que trae muchos problemas de convivencia, sobre todo cuando importamos culturas contrarias a nuestro sistema democrático, contrarias al respeto a las mujeres y al respeto a las personas homosexuales. Supongo que habéis visto lo que ha pasado en Francia. Si lo habéis visto, bueno, no voy a decir que es casi milagroso porque no ha estado demasiado presente en los medios de comunicación. 24.000 fuegos en la vía pública durante unos días, 12.000 vehículos quemados, 2.500 edificios quemados o atacados, 273 comisarías quemadas o asaltadas, 105 ayuntamientos con desperfectos o quemados, 168 colegios, 17 atentados contra cargos públicos, 3 muertos y 3.500 detenidos. Cuando todo eso ocurría, unos kilómetros más arriba estaba Pedro Sánchez en Bruselas diciendo que la retirada de la bandera de un lobby de los ayuntamientos significaba la vulneración de los derechos humanos. No se acordó de lo que estaba pasando en Francia. En Madrid se estaba tranquilamente celebrando ese día. Algunos nos interrogaban, los periodistas. A mí me dijo un periodista, ¿usted va a celebrar el Día del Orgullo Gay? Y le dije, no. Dice, ¿por qué? Y le dije, bueno, la verdad que no me esperaba la pregunta. Dije, ahora parece obligatorio, ¿no? Le dije, bueno, porque soy heterosexual. No sé, podía haberle dicho, mira, yo celebro el Día de San José porque soy padre. Usted no sé si es padre o no, igual no lo tiene que celebrar. Pero mientras Sánchez, con la complicidad de algunos medios lacayos, decía eso desde Bruselas, no decía una puñetera palabra del lío que ha organizado su amiguito Macron en Francia, que se ha atrevido a decir, después de que mientras ardía Francia él estaba en un concierto del Elton John, se ha atrevido a decir que esto es por culpa de los videojuegos que traen mucha violencia. De verdad, lo ha dicho, lo ha dicho. No tiene nada que ver con décadas y décadas de inmigración ilegal, con décadas
y décadas de tolerancia con la delincuencia, con décadas y décadas de guetos, con décadas y décadas en las que las leyes del Estado no se han impuesto. No tiene nada que ver con eso. De lo que sí estoy seguro es que donde de verdad tenían peligro los participantes en las marchas del orgullo gay sería en Francia, no en España, con Vox, ni en Hungría, ni en Polonia. Es en Francia. Es allí donde han importado gente que colgaría a los homosexuales de una grúa. Es allí. Sin embargo, aquí están todos los medios intentando convertirnos a nosotros en monstruos. Cuento esto también porque anteayer fui a una entrevista y esto tengo que hacer una confesión. Yo soy bastante inocente todavía. Y me tratan también en el inicio, antes de empezar, y dije, bueno, me harán una entrevista normal, me harán alguna pregunta un poco complicada, pero no me harán las cosas esas que me han hecho tantas veces o que nos han hecho. A Iván le ha pasado 1000 veces. Y entré un poco tranquilo y además, pues el presentador pues es un señor ya con una trayectoria, con cara de bueno, con los ojos así un poquito acuosos, que da como un aspecto de bondad. Y bueno, yo entré allí y ciertamente me encontré otra vez el tipo de entrevista que lo reconozco, parezco bobo. El tipo de entrevista que no esperaba. Bueno, empezaron a preguntar por lo de siempre, que si la bandera del lobby, que si la violencia machista y Vox. Ni una puñetera pregunta sobre qué pensamos de la economía, ni una puñetera pregunta de cómo van a llegar los españoles a final de mes, ni una puñetera pregunta de la barbaridad de volar las presas o las centrales térmicas. Nada, solo los clichés. Ha dicho uno allí en la última esquina del último ayuntamiento una declaración inconveniente. No lo sé, porque como las cortan y las ponen allí, no lo sé. Pues ya te la ponen allí y quieren hacer de la anécdota categoría. Son absolutamente implacables. De hecho, me pasó una cosa y me dijo, bueno, ¿qué le pasa a ustedes con las banderas LGTB? Digo, nada. En primer lugar, que no representan a muchos homosexuales, muchos de los cuales nos votan y se sienten acogidos y representados por la bandera de España, que acoge a todos los españoles sin distinción. En segundo lugar, que es la bandera de un lobby. Y en tercer lugar, y más importante, que la sentencia del Tribunal Supremo dice que no puede haber banderas no oficiales en los ayuntamientos. Y entonces me dice, sí, puede haberlas. Le digo, no, la sentencia del Tribunal Supremo dice que no. Dice, sí, dice que puede haberlas en el caso de que sean por motivos de solidaridad. Bueno, después de... Yo me fui de la entrevista tranquilamente, hoy veo todos los titulares de todos los medios, que ninguno se ha molestado en contrastar nada. Zasca a Abascal, le tapa la boca a Abascal, bueno, de todo, 10, 20 noticias. Claro, yo tengo que reconocer que me generan dudas. Pues hemos ido a ver la sentencia y la sentencia dice con toda claridad lo que yo sostenía. Y ni por asomo aparece nada de eso con lo que me taparon la boca y me dieron un zasca. Era un bulo, era una mentira. Una mentira que copiaron el resto de los medios de comunicación sin el más mínimo esfuerzo de comprobación. Corta y pega. Que se jodan los de Vox. Corta y pega la mentira y que circule. Bulo tras bulo. Sin ninguna contemplación. Bueno, pues veremos si rectifican. Yo espero que rectifiquen estos días. Porque yo reconozco que, bueno, nos podemos equivocar y a veces nos equivocamos. Pero claro, cuando se equivocan ellos, no nos enteramos de su rectificación. Cuando nos equivocamos nosotros lo veis en todos lados, ¿eh? Lo veis en todos lados. Y a veces cuando no nos equivocamos, que lo manipulan, también lo veis en todos lados. Por cierto, he visto a la cómplice del líder de la manada decir hoy también que había que... Ataos los machos, los periodistas, ¿eh? Que ha dicho Yolanda Díaz que va a inhabilitaros a los que manipuléis, que mintáis. Nosotros no tenemos esa intención. Lo digo porque ya sabéis cómo son los comunistas. Ellos son luego los que deciden quién manipula y quién miente. Yo creo que uno me ha manipulado, pues le contesto aquí en la tribuna, que es lo que puedo hacer, pero no quiero quitarle a nadie el pan que va a llevar a sus hijos, ni tengo intención de inhabilitar a ningún periodista. Pero Yolanda Díaz ha dicho que os va a inhabilitar a los que mintáis. Van a decidir los comunistas y los socialistas lo que es una mentira. De todas formas, a esta señora habría que preguntarle una cosa. Y a ese amiguito suyo, al líder de la manada, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo le inhabilitamos después de la mentira en las elecciones? ¿Quién inhabilita a los políticos mentirosos
¿Quién inhabilita a Yolanda Díaz, que va ahora prometiendo dinero? ¿Que hubiese dado los 20.000 euros mientras gobernaba? No, en la campaña electoral. ¿Y quién inhabilita a los políticos que no tienen escrúpulos y que son capaces de traicionar a cualquiera? Porque, claro, esta señora, no es que yo le tenga mucha simpatía a Pablo Iglesias, más bien ninguna, pero allí la puso. Y en cuanto se dio la vuelta, zasca, navajazo en las costillas, uno tras otro. Le ha quitado el partido, le ha echado a la mujer. Esta señora no es como para dejarle ni las llaves de casa, ni de las del coche, ni a cargo de los hijos, ni nada importante para nosotros, como para dejar que entre en un gobierno. Esta señora es una señora muy peligrosa, muy peligrosa. Esta señora ya la hemos visto, cómo elogiaba la importancia de la revolución bolivariana y de Hugo Chávez. Ahora no, ahora va de Armani. Ahora se ha cambiado el look, disimulan las cosas, pero son los mismos comunistas de siempre que representan la mentira. ¿Y qué es su lema? Es el lema leninista. Contra los cuerpos, la violencia. Y contra las almas, la mentira. Y eso es lo que han hecho con nosotros sistemáticamente durante estos 4 años. Propagar mentiras sobre nosotros y lanzarnos a las hordas en todos los mítines que han podido para que nos agredieran y nos amenazaran. Y eso lo ha hecho este gobierno de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas. Bueno, esto es muy malo todo lo que hemos contado. Y alguno, bueno, si usted dice la verdad, otro podrá decir que no es exactamente, pero aunque solo sea verdad el 60% de lo que he contado, o el 50 o el 40, esto es muy grave. Claro, porque es que no han dado una, o al contrario, han dado todas con muy mala intención. Y el 23 de julio hace falta una alternativa. Esa es nuestra principal responsabilidad. No tenemos otra. Y nos gustaría poder ofrecer esa alternativa en solitario a los españoles, pero hay que ser prudentes. No parece que los españoles nos vayan a dar la mayoría absoluta. No, le vamos a apretar, no se preocupe. Que nos vayan a dar la mayoría absoluta para hacer eso. Pero nosotros, que somos tan ambiciosos para España como prudentes en nuestras pretensiones, donde hemos tenido la oportunidad, hemos enseñado a los españoles lo que es una alternativa. El 28 de mayo, en las elecciones municipales y regionales, hablasteis los españoles, y donde ha sido posible, Vox ha tendido la mano para la alternativa de manera prudente, de manera razonable, en función de sus resultados. ¿Qué pretende Vox? Pues lo que se ha hecho en Castilla y León, lo que se ha hecho en Extremadura, lo que se ha hecho en Valencia, en Baleares, que en algunos casos es histórico. En 2 de esas regiones, por ejemplo, hay una alternativa lingüística, un cambio de rumbo. Los padres van a poder, fijaos, qué cosa tan terrible, escolarizar a sus hijos en la lengua común de los españoles, en todas las etapas educativas. Es una pena que esa alternativa no llegue también a Galicia. La alternativa firmada en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Pero en todas esas hemos firmado la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Es una pena que esa alternativa no llegue también a Galicia o Andalucía, donde el Partido Popular aquí sigue incumpliendo el acuerdo de legislatura con Vox de hace varios años y no ha derogado esa Ley de Memoria Histórica que pretende ponernos una mordaza. Ojalá esa alternativa que hemos firmado en esos 4 lugares en contra de la Agenda 2030, en defensa de nuestro campo, de nuestra industria y de las políticas hidráulicas, llegase a toda España. Pero estamos muy preocupados. Y lo que está pasando en Murcia nos preocupa extraordinariamente. Lo que les pasa a vuestros pobres vecinos, a los que el señor Feijóo ha convertido en conejillos de Indias. Porque Murcia ha hablado con mucha claridad. Le ha dado al Partido Popular mucha fuerza, un 43% del voto. Pero no le ha dado la mayoría absoluta. Y a nosotros nos ha dado mucha fuerza. Nos ha dado un 18% del voto. Los murcianos han hablado con claridad. Quieren un gobierno fuerte, apoyado por más del 60% de los murcianos, que defiendan el agua para Levante, que defiendan la agricultura y que defiendan la seguridad en las calles. Y estamos esperando, estamos con la mano tendida, y los señores del Partido Popular, muy amablemente, eso sí, porque hay que reconocer que el tono de nuestro contrincante es un tono muy pausado, muy correcto, vamos a imitarlo un poco. Pero nos ha venido con la recortada. Que no, ustedes tienen que abstenerse. O sea, nos votan el 18% de los murcianos, el 18%, y hacemos como que no existimos. Como que no existimos. Además, se da la circunstancia de que hace 4 años firmamos un acuerdo de legislatura con ellos. Lo incumplieron. Y se da la circunstancia, aún peor,
de que se apoyaron en 4 tránsfugas de Vox para gobernar. Y ahora nos vienen otra vez con el acuerdito de marras, cuando los murcianos nos han dado, en vez de 4, 9, y creen que les vamos a firmar lo mismo. No. Somos, yo decía, soy aún un poco inocente, y somos un poco inocentes y nuevecitos, pero tontos del todo no. Y queremos que se respete a nuestros votantes. Y se da la circunstancia también decía que se da la circunstancia también de que tenemos el 18% y no nos quieren dar nada, una colleja. Pero es que hace 4 años Ciudadanos tuvo el 12% y le dieron 4 de las 10 consejerías del gobierno. Ya está bien, ya está bien. Encima ha salido hoy el señor, hoy o ayer por la noche, el señor Feijóo en televisión y ha dicho que nosotros tenemos que apoyarle en Murcia frente al sanchismo, el socialismo, igual que él ha apoyado al PSOE en Barcelona. Y digo, bueno, lo ha dicho así. Entonces yo digo, bueno, este argumento me resulta preocupante, porque el señor Feijóo, que es muy centrista, pues no está muy centrado en este momento y está haciendo argumentos extravagantes, como el despiste, bueno, colosal, ese de decir que va a derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Y ha dicho que después de las elecciones va a llamar a Pedro Sánchez para que se abstenga o para que lo apoye. No a nosotros, a Pedro Sánchez. Y que si no le hace caso, que va a llamar a todos sus varones. ¿Qué términos esos de hablar de varones? Bueno, va a llamar a todos esos para que le convenzan al otro de que derogue el sanchismo con Feijóo. Bueno, es de ciencia ficción, es de no creer. Entonces, ante este despiste trágico, nosotros tenemos que mantener el tono, la tranquilidad, intentar argumentar como eso de la lista más votada. La lista más votada, la lista más votada. Oye, en Extremadura ganan los socialistas y dicen, otra vez el traga la Vox. No hemos pasado y hemos entrado en el gobierno. La lista más votada, en Barcelona, eso mismo que reivindicaba el señor Feijóo, había ganado un separatista, pues han apoyado al Partido Socialista. No es la lista más votada. En la lista más votada, en Vitoria, era Bildu. Y el Partido Popular también ha dicho, bueno, pues aquí no. Pero es que resulta que el señor Feijóo ha dicho estos días que él, si no es la lista más votada, no va a gobernar. Entonces, imaginaos que los socialistas ganan por un escaño. Este señor renuncia a gobernar, este señor abandona a los españoles. Bueno, pues yo quiero decir que nosotros no. Si hay un solo escaño más en una mayoría alternativa para echar al socialismo, nosotros vamos a intentar construir esa alternativa. Luego está el otro error trágico, que es el de actuar todo el rato como si uno fuera el ganador. Ya están puestos en el día 24 de julio. Yo espero que el día 23 de julio sea un día de mucha alegría, pero quiero deciros que aún no hemos echado a Pedro Sánchez. Los españoles no han votado. Hay que respetar a los españoles en primer lugar. Vamos a esperar cómo se expresa a nuestro pueblo. Esperemos que bien, pero eso de dárselas de ganador antes de que se celebren las elecciones me parece un error estratégico y además una falta de respeto a los españoles. Yo creo que no se puede vender el chorizo antes de matar al cerdo. Hay que ir por orden. Y hay que primero hacer esta campaña, decir a los españoles a qué nos estamos enfrentando, pedirle su confianza, sumar una mayoría y echar a Pedro Sánchez no para echar al sanchismo, sino para echar al socialismo, con su peor cara, como la cara que siempre tiene el socialismo y en este caso que ha pactado con todos los enemigos de España y de la Constitución y de nuestras libertades. En definitiva, yo lo digo con preocupación. Os aseguro que me gustaría poder entender mejor el mensaje del otro partido que debería construir una alternativa y que aunque sea más difícil competir con ellos, me quedaría más tranquilo. Nosotros creo que hablamos con claridad y que se nos entiende. Y a ellos les decimos que tienen que elegir entre construir una alternativa o el continuismo. El continuismo de los incumplimientos de los acuerdos con Vox en las autonomías de Madrid, de Andalucía y de Murcia. El incumplimiento a la hora de derogar esas leyes de memoria histórica, el incumplimiento a la hora de poner agencias de la Agenda 2030, como la que ha hecho Juanma Moreno en Andalucía, o eso que acaban de hacer firmando un acuerdo del gobierno andaluz con Marruecos.
No sé si en el acuerdo hay alguna referencia a las pateras ilegales que nos manda Marruecos o alguna referencia a los productos ilegales que inundan nuestro mercado y compiten contra vuestros productos que tienen todo tipo de exigencias. Me da la sensación de que no hay ningún tipo de referencia. Pero sobre todo me preocupa ver a los lidercillos regionales jugando a hacer política internacional, que es algo que debería corresponder en exclusiva al Estado. Frente a esa legislatura que termina, que es la legislatura de la ruina, de la división, del enfrentamiento, de la desunión entre españoles, y frente a esos que solo aspiran a un relevo, Vox va a estar en lo que importa y va a establecer compromisos muy claros. El primero es un compromiso para derogar todas las leyes que dividen y que enfrentan, desde la ley de memoria histórica hasta la ley del sí es sí, hasta la ley trans, hasta las leyes que han dejado a España sin defensa con las reformas del Código Penal, hasta esas derogaciones que han permitido que hoy convocar un referéndum de secesión sea legal. Nosotros vamos a plantear una primera etapa derogatoria y, en segundo lugar, unos compromisos de reconstrucción de todo lo que tiene que ver con lo básico, que es que no es ni de derechas ni de izquierdas, es de sentido común. La defensa de la unidad nacional, el respeto a nuestra soberanía, el respeto a España en el ámbito internacional, la defensa de las libertades económicas, la defensa de la propiedad privada frente a los ocupas, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada frente a los impuestos abusivos, la defensa de la prosperidad frente a leyes climáticas que impiden a nuestro pueblo prosperar y buscar sus propios recursos naturales, y la defensa de nuestra soberanía, que está siendo atacada en todos los órdenes, porque lo que nos pasa tiene mucho que ver con la falta de soberanía. Y la soberanía no solo es atacada por burócratas de lejanos despachos, sino por políticos que van aquí en las listas de Almería, al Congreso de los Diputados, en las listas del PSOE, en las listas de otros partidos, y que cuando llegan allí se ponen de espaldas y dicen: si te he visto, no me acuerdo. Durante 40 años, unos y otros han tomado decisiones sobre políticas de agua, sobre inmigración, sobre agendas globalistas como la 2030, que significa la entrega de esa soberanía, sobre políticas energéticas, sin consultar nunca a los españoles en referéndum como permite la Constitución. Han convertido la democracia en una democracia oligárquica, en una democracia de partidos, en una democracia en la que dicen a la gente: votadme, luego ya sabré yo lo que tengo que hacer, que vosotros no sabéis tanto. Ya veré yo a qué lobby escucho, qué intereses defiendo. Y durante 40 años no nos han preguntado absolutamente nada. Nos han llevado muchas veces a votar, pero sobre cuestiones importantes no nos han permitido tomar ninguna decisión. Así que ese es nuestro tercer compromiso: preguntar a los españoles sobre los asuntos que afectan a su vida, para que los españoles puedan expresarse en referéndum y puedan decidir. Y yo no os digo nada más, solo os pido mucha fuerza de ánimo, mucha tranquilidad por las convicciones que estamos defendiendo, pero también mucha conciencia sobre el reto del 23 de julio. Esperemos que sea un día de gigantesca alegría y de esperanza, pero el trabajo no está hecho. No perdamos un solo segundo, hablemos con todos los que tenemos a nuestro alrededor, convenzamos a los que no están convencidos, convenzamos a los que aún están engañados, convenzamos a los que van a quedarse en casa y ofrezcamos a nuestra patria el mejor servicio que podemos ofrecerle en este momento, echando a Pedro Sánchez. ¡Viva España!